el café El Molino, las luces temblaban con un tono cálido que se mezclaba con el aroma del pan recién hecho. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando los vidrios era el único acompañante fiel de Clara. Ella limpiaba las mesas con movimientos suaves, casi mecánicos, como si cada gesto fuera una coreografía aprendida para no pensar. Llevaba 3 años trabajando allí, invisible para la mayoría, especialmente para Elan Julián Moreira, el empresario más temido y admirado de la ciudad. Entraba cada mañana con el teléfono pegado al oído, un reloj de oro en la muñeca y una expresión que no admitía demora. Julián no saludaba, solo pedía su café doble, sin azúcar, con la misma voz fría que usaba para cerrar negocios millonarios. Para él, Clara era apenas parte del fondo, una silueta más detrás del mostrador. Pero ella, aunque no lo confesara, ni a sí misma, lo observaba en silencio, a la manera en que acomodaba el nudo de su corbata, cómo fruncía el ceño cuando algo no salía como quería, o ese instante casi humano cuando miraba por la ventana mientras el vapor del café empañaba el vidrio. Aquel lunes parecía igual que los demás, hasta que Clara notó algo distinto, el temblor en sus manos, al dejar el sobre marrón sobre la mesa. Un sobre con un sello rojo. Ella no sabía leer el contenido, pero algo en su instinto la hizo detenerse. Julián no se dio cuenta de su mirada, ni del leve parpadeo que traicionó su preocupación. ¿Puedo traerle algo más?, preguntó ella, fingiendo indiferencia. No, gracias, respondió él, sin levantar la vista. Pero el tono tenía una grieta, un matiz de cansancio que ella nunca le había oído antes. El reloj marcaba las 8:40, cuando 2 hombres de traje oscuro entraron al café. No parecían clientes. Llevaban la mirada de quienes no vienen a tomar café, sino a vigilar. Clara sintió como el aire cambiaba. El murmullo de los platos se detuvo. Julián levantó la vista, por primera vez en semanas, y su rostro perdió color. Anel más alto se acercó. Señor Moreira, necesitamos hablar con usted. Clara dio un paso atrás, sosteniendo la bandeja con fuerza. Podía oír su propio corazón, seco, desacompasado. Julián se puso de pie, con esa elegancia calculada que lo caracterizaba, pero sus ojos revelaban otra cosa, a miedo. No es el lugar, dijo él. Entonces, elija usted, respondió el otro hombre. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Clara fingió seguir limpiando una mesa cercana, pero su mente corría. Sabía que algo grave ocurría, y por alguna razón, que no podía explicar, sintió la necesidad de quedarse. Cuando Julián salió, acompañado de los 2 hombres, dejó el sobre la mesa. Ella lo miró durante un largo minuto. El papel olía a perfume caro y tinta fresca. No debía hacerlo, pero lo abrió. Dentro había documentos, cifras y una carta breve en sí. Esto sale a la luz, perderás todo. El sonido de la lluvia se intensificó. Clara dobló el papel, lo guardó y sintió por primera vez el peso de un secreto que no era suyo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián en el reflejo del vidrio. Al día siguiente, él no apareció, tampoco los hombres de traje. Pero otros, sí, periodistas. Había estallado un escándalo financiero, y el nombre de Moreira estaba en todos los titulares. Clara observaba las noticias desde la pequeña cocina del café. La televisión vieja chispeaba. Fraude, evasión, cuentas falsas. Nadie hablaba del hombre que ella había visto temblar, solo del empresario caído. Días después, cuando el café ya se vaciaba por la tarde, un auto negro se detuvo frente a la puerta. Julián bajó, sin corbata, sin brillo en los ojos. Entró despacio, con una mirada que no buscaba dominar, sino entender. Necesito un lugar donde nadie me mire, dijo. Clara lo observó, sin decir palabra. Le señaló una mesa al fondo, junto a la ventana empañada. Él se sentó. Ella preparó su café, esta vez sin preguntar cómo lo quería. Lo dejó frente a él,
y notó que sus manos seguían temblando. ¿Sabe que la prensa lo está buscando?, dijo ella, en voz baja. Ya no tengo prensa. Solo enemigos. Hubo un silencio largo, interrumpido por el goteo del reloj de pared. Clara sintió algo distinto, un hilo invisible, que los unía más allá de las clases y los errores. «Debería irse», susurró ella. «No puedo», respondió él. «Alguien filtró información, ¿y si me voy? Parece que admito culpa». Ella bajó la mirada. Podría decirle que sabía quién tenía parte de esas pruebas, pero no. Aún no. A veces, quedarse también es una forma de escapar, murmuró él. Él levantó la vista. Por primera vez, la miró, de verdad. Sus ojos se encontraron en un silencio que duró lo suficiente para que ambos comprendieran algo que aún no sabían nombrar. Cuando Julián se fue esa noche, Clara guardó la taza que había usado. No sabía por qué, pero el calor del borde le recordó que, incluso lo más frío, puede dejar una huella. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, al día siguiente, esa taza sería la pista que cambiaría el rumbo de todo. La mañana siguiente, amaneció gris. El aire olía a humedad y a café recién molido. Clara llegó antes de la hora, como siempre. Pero esa vez, algo dentro de ella la mantenía inquieta. El café estaba vacío, y el sonido del reloj era tan nítido que parecía marcar cada pensamiento. Miró la taza que había guardado la noche anterior en la de Julián. Todavía conservaba una leve mancha de café en el borde. No sabía por qué no la había lavado. Quizás porque era lo único real que le quedaba de aquella mirada. Cuando el reloj marcó las 9, una mujer de abrigo beige entró al local. Tenía un aire sofisticado, la clase de persona que no se detiene en un café de barrio. ¿Eres Clara?, preguntó con voz baja. Sí, ¿la puedo ayudar? Trabajo para el señor Moreira. Él me pidió que te entregue esto. Era un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Dentro, una nota breve: «En confía en nadie. Si vienen a preguntar por mí, no digas que me viste». Clara sintió un escalofrío. Quiso preguntar algo más, pero la mujer ya se había marchado. El viento que entró por la puerta al cerrarse dejó un olor a perfume caro que se mezcló con el aroma del café y el recuerdo de su voz. Durante el resto del día atendió a los pocos clientes que entraban sin prestar atención real. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Julián, en el miedo de sus ojos, en las palabras «confía en nadie». Al caer la tarde, la lluvia volvió, y con ella, la presencia que había intentado olvidar. Dos hombres de traje oscuro esperaban afuera, fingiendo leer el periódico. Cuando el último cliente se fue, Clara apagó la cafetera y cerró la puerta. Pero el golpe seco del picaporte la hizo girar. Los hombres habían entrado. «Buenas noches», dijo el más alto. «Buscamos al señor Moreira. Nos dijeron que lo vieron por aquí». «No lo sé», respondió ella, sintiendo la garganta seca. «Hace días que no viene». «¿Estás segura?», preguntó el otro, acercándose más de lo necesario. «Segurísima». El silencio pesó. El hombre la observó unos segundos, luego dejó una tarjeta sobre el mostrador. «Si lo ve, llámenos». «Por su bien». Cuando se fueron, Clara apoyó las manos sobre la madera y respiró hondo. El miedo tenía sabor metálico. Sabía que estaban mintiendo. No eran periodistas. Y sin embargo, algo le decía que Julián tampoco estaba libre de culpa. Esa noche, mientras ordenaba el cierre de caja, escuchó un golpe en la puerta trasera. Su cuerpo se tensó. El sonido se repitió, suave, como si alguien golpeara con los nudillos. «¿Quién es?», preguntó. «Soy yo». La voz era inconfundible. Clara abrió lentamente. Julián estaba allí, empapado por la lluvia, la camisa pegada al cuerpo y los ojos ojerosos. «No tenía dónde ir», dijo. «Ellos me siguen». «¿Qué hiciste, Julián?», susurró. «Confié en las personas equivocadas, y ahora todo me explota en la cara». Ella lo hizo pasar. Cerró la puerta con llave y le alcanzó una toalla. La temperatura en el pequeño almacén era fría, pero entre ellos
Se formó un calor distinto, silencioso. Julián se sentó en una de las mesas. Parecía un hombre que había perdido todo, menos la necesidad de ser comprendido. No entiendo por qué me buscaste, dijo ella finalmente. Porque no me miras como los demás, respondió él. No me ves como un titular, ni como un monstruo. Clara no supo qué decir. Preparó una taza de café y la colocó frente a él. El vapor se elevó, dibujando formas en el aire. Julián la miró como si ese gesto fuera un salvavidas. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo, pero necesito tu ayuda. Ella lo observó en silencio. Su instinto gritaba que debía alejarse, pero algo más profundo la mantenía allí. ¿Qué clase de ayuda? Hay un documento, una copia del contrato, que demuestra que todo esto fue manipulado. Si alguien lo encuentra antes que yo, estoy acabado. El reloj marcó las 11. El ruido de la lluvia se mezclaba con el sonido distante de sirenas. ¿Dónde está ese documento?, preguntó ella. Mi oficina, pero no puedo entrar. Está sellada por la policía. Clara sintió el pulso acelerarse. Entrar en un edificio custodiado no era un favor cualquiera. Era un delito. ¿Por qué yo?, susurró. Porque eres la única en quien confío. El silencio que siguió fue tan intenso que hasta la lluvia pareció contenerse. Ella lo miró, buscando alguna mentira en sus ojos, pero solo encontró vulnerabilidad. Está bien, dijo finalmente. Pero si hago esto, quiero saber la verdad completa. Julián asintió en su voz, bajó un tono. No soy inocente, pero tampoco el villano que pintan. Me tendieron una trampa. Y si no consigo ese contrato, no solo perderé la empresa, sino algo mucho más importante. ¿Qué cosa? Mi nombre en Clara lo observó. Por primera vez, comprendió que detrás del traje y la arrogancia había un hombre que había construido muros para no ser herido, y que ahora, sin esos muros, estaba a punto de derrumbarse. Le prestó una manta, le preparó sopa caliente y lo dejó dormir en una habitación vacía del segundo piso. No había palabras románticas, solo silencios que decían demasiado. Esa noche, mientras ella lo escuchaba respirar desde el pasillo, pensó en su propia vida en años, sirviendo mesas, pagando deudas ajenas, guardando sueños en tazas vacías, y se preguntó si el destino le estaba dando, por fin, una razón para arriesgarse. Afuera, la lluvia cesó. El olor a tierra mojada se coló por la ventana. En la mesa del café, la taza de Julián seguía allí, fría, esperando como si fuera el símbolo de algo que aún no había empezado, pero que ya era imposible detener. La madrugada trajo un silencio extraño. Clara no había dormido. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando cómo la primera luz se filtraba entre las cortinas. El sonido lejano de un tren se mezclaba con el aroma del café que había preparado sin darse cuenta. Abajo, en la habitación, Julián aún dormía. Su respiración era pausada, pero su rostro seguía tenso, como si incluso, en sueños, no pudiera escapar de sus fantasmas. Cuando despertó, el reloj marcaba las 8. Clara ya tenía el abrigo puesto y un plan que no había contado. Voy a tu oficina, dijo. ¿Qué? No, es demasiado peligroso. Me dijiste que era la única en quien confías. Déjame hacerlo. Él la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. En esos ojos sencillos había una determinación que él había olvidado, como tener, si te atrapan, podrían culparte también. Ya estoy metida, respondió ella con calma. No hay vuelta atrás. Le pidió la dirección exacta, los códigos, los nombres que debía evitar. Julián le entregó un pequeño llavero plateado. Esta es la llave del archivo. Está detrás de un cuadro, en la pared norte. Si lo consigues, quema todo lo demás. Solo trae el contrato. Clara asintió. Guardó la llave en el bolsillo de su delantal, como si fuera una promesa. El edificio de Moreira y Asociados quedaba a 6 cuadras del café. Desde fuera parecía dormido, con las persianas metálicas bajadas y la cinta policial cruzando la entrada. El aire olía a polvo y a burocracia. Caminó alrededor del bloque,
hasta encontrar la puerta de servicio. La cerradura estaba vieja, con un pequeño giro. La llave encajó. Adentro, el silencio era espeso. Las luces parpadeaban, como si el lugar respirara. El suelo crujió bajo sus pasos. Cada rincón parecía observarla. El reloj del pasillo marcaba las 10, pero el tiempo, dentro del edificio, parecía detenido. Encontró la oficina de Julián. Todo estaba en desorden, en carpetas abiertas, papeles esparcidos, un olor tenue a tinta y humedad. En la pared, detrás de un cuadro torcido, descubrió un compartimento. Metió la mano, su corazón latía tan fuerte que temió que se oyera fuera del pecho. Allí estaba Ancún, carpeta negra, con un sello dorado, en contrato. Cuando lo guardó en su bolso, oyó un ruido detrás, pasos, cerró la puerta del compartimento y se ocultó bajo el escritorio. Dos voces masculinas se acercaban. «Revisen todo», dijo una. «Él tiene cómplices. Y si viene la prensa, no me importa. Que piensen lo que quieran». Las sombras cruzaron la habitación. Clara contuvo la respiración. Podía sentir el sudor en la palma de las manos. El sonido del taconeo se detuvo justo frente a ella. Un segundo, 2, 3. Luego, el portazo. Esperó un minuto más antes de salir. Corrió por el pasillo, con el corazón en la garganta. Afuera, el sol ya se ocultaba detrás de los edificios. Llegó al café, con las manos temblorosas. Julián la esperaba en la penumbra, de pie junto al ventanal. Cuando la vio, se acercó como si temiera que fuera un espejismo. «¿Lo tienes?», ella sintió. Sacó la carpeta. Julián la tomó con cuidado, como si sostuviera algo más que papeles. «No debiste hacerlo», susurró. «Ya lo hice». Hubo un silencio largo, cargado de cosas que no podían decirse. La luz del atardecer caía sobre ellos, tiñendo todo de un dorado melancólico. «Esto demuestra que no falsifiqué los fondos», dijo él. «Mi socio lo hizo. Usó mi firma. Entonces puedes limpiar tu nombre». «Tal vez», respondió, «pero no sin pagar otro precio». Clara frunció el ceño. «¿Qué precio?». «Si entrego esto, él arrastra a mi familia también. Mi hermano firmó parte de esos documentos sin saberlo. ¿Y si callas? Entonces, sigo siendo culpable». El dilema quedó flotando entre ambos. ¿Verdad o silencio, justicia o paz? Julián se dejó caer en una silla. Se llevó las manos al rostro. Clara lo miró, y por primera vez, lo vio vulnerable, sin escudos. «A veces, el precio de la verdad es vivir con la conciencia limpia», dijo ella. «Aunque te quedes solo». «¿Y tú cómo sabes eso?». «Porque llevo años pagando por errores que no fueron míos». Él levantó la vista. En ese momento entendió que ella también cargaba con su propio pasado, invisible, pero igual de pesado. Durante horas, revisaron los documentos. El sonido del reloj, el aroma del café, el roce del papel, todo parecía formar una música tensa, frágil. Cuando el primer rayo del amanecer tocó el ventanal, Julián tomó una decisión. «Voy a entregarlo. Pero no quiero que te vean conmigo. No pienso esconderme», dijo ella. «Clara, si me atrapan, dirán que tú también sabías. No mereces eso». Ella sonrió con tristeza. «Quizás no merezco muchas cosas, pero al menos merezco elegir por quién arriesgarme». Julián la miró en su rostro. No había arrogancia, solo un cansancio honesto. «Sí, salgo de esto», dijo. «Prometo devolverte todo lo que el mundo te quitó. No me debes nada, Julián. Solo asegúrate de no perderte otra vez». El amanecer los encontró en silencio. La ciudad comenzaba a despertar, ajena a lo que estaba por ocurrir. En la mesa, la carpeta negra esperaba, y junto a ella, 2 tazas vacías. Una de ellas aún guardaba el calor de las manos de Clara. Nadie lo sabía todavía. Pero esa mañana, al entregar aquellos documentos, Julián no solo recuperaría su nombre, también perdería algo que aún no comprendía del todo. La distancia que los separaba
de la única persona que se había atrevido a verlo de verdad. Pasaron 3 meses. El invierno había llegado con su aire helado y su olor a madera húmeda. El café del molino seguía igual, pero algo en Clara había cambiado. Ahora, sus movimientos eran más lentos, su mirada más distante. Cada mañana, preparaba las mesas con la misma precisión de siempre, pero el silencio que la acompañaba tenía otro peso. En la radio, aún se hablaba del caso Moreira, aunque ya sin el ruido del escándalo. Julián había entregado los documentos, se había declarado responsable moral, y con eso había logrado limpiar su nombre. Pero a un precio alto. Perdió la empresa, los socios, la prensa, y desapareció. Clara no volvió a saber de Helen. Solo quedaban los ecos de aquella última mañana, cuando lo vio cruzar la plaza rodeado de periodistas y no mirar atrás. Desde entonces, cada noche, antes de cerrar el local, ella servía una taza extra de café y la dejaba sobre la mesa del fondo, la misma donde solía sentarse. A veces, el vapor se disipaba antes de que terminara de limpiar. Otras veces, el aroma quedaba suspendido en el aire, como una promesa que nadie había cumplido. Su vida se había vuelto una rutina silenciosa. Pagaba las cuentas, cuidaba de su tía enferma y dormía poco. Pero en medio de la monotonía, había encontrado un nuevo ritual: caminar hasta el mar los domingos. Allí, el viento la golpeaba con fuerza, y el ruido de las olas parecía borrar los nombres del pasado. A veces, cerraba los ojos y juraría escuchar la voz de Julián mezclada con el sonido del agua. No me pierdas. Una tarde de enero, mientras barría la entrada del café, un hombre se detuvo frente a la puerta. No llevaba traje, ni reloj caro, ni el aire de superioridad que solía rodearlo. Solo una bufanda gris y una expresión cansada. «Hola, Clara». El sonido de su voz le heló la piel. Lo miró sin moverse, como si temiera que fuera una ilusión. «Pensé que no volverías», dijo al fin. Yo también. Entró despacio. El aire olía a café recién hecho y a nostalgia. Julián se sentó en su mesa de siempre, la del fondo. Pasaron unos segundos en silencio, hasta que ella le sirvió una taza. «¿Cómo estás?», preguntó. «Vivon. Eso ya es algo». Ella asintió. Había 1000 preguntas, pero ninguna urgía más que la mirada que compartían. «Te buscaron mucho», dijo Clara. «Me escondí en casa de un viejo amigo. No podía quedarme. Todo lo que toco se rompe en Clara». Lo observó. Tenía el rostro más delgado, las manos marcadas, pero su voz era distinta, más humana. «No todo lo que se rompe se pierde», susurró. «¿A ti quién te enseñó eso?» «La vida. Y algunas tazas». Él sonrió por primera vez en meses. Esa sonrisa bastó para devolverle al lugar un poco de luz. «Vine a darte las gracias», dijo. «Sin ti, estaría en prisión o muerto. No hiciste más que decir la verdad, y tú me hiciste creer que valía la pena hacerlo». El reloj marcó las 6. Afuera empezaba a nevar. Clara miró por la ventana y pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche. La persecución, el miedo, la soledad, y aún así, allí estaban, sentados frente a frente, compartiendo el mismo silencio. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora no tengo empresa, ni dinero, ni apellido que impresione». «Entonces tienes suerte». «¿Suerte?». «Cian, por fin eres libre». Julián la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Y tú? ¿Qué ganas con eso?». «Nadan, o tal vez lo único que importa, en paz». El viento golpeó los vidrios. Un sonido leve de campanas resonó desde la iglesia cercana. Julián tomó la taza con las 2 manos, buscando calor. «No sé cómo empezar de nuevo», dijo. «Nadie sabe. Tan solo se intenta». Clara se acercó al mostrador, sacó una llave del cajón y la dejó sobre la mesa. «Hay un cuarto libre arriba. Si quieres, puedes quedarte unos días». Él levantó la vista, incrédulo. «¿Por qué haces esto?». «Porque un día alguien me miró, cuando nadie más lo hacía». El silencio que siguió fue suave, casi cálido.
Julián tomó la llave. Prometo no quedarme demasiado. Haz lo que quieras. Aquí el tiempo no corre igual. Durante las semanas siguientes, la rutina cambió. Julián ayudaba con el café, limpiaba mesas, servía a los clientes con torpeza y humor. Clara lo observaba, y aunque aún había heridas abiertas, algo empezaba a curarse. Una mañana, mientras ella molía el café, él se acercó con una caja en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó. Un molino nuevo. En el viejo ya no gira bien. ¿Y cómo lo pagaste? Vendí mi reloj, el de oro. Ella lo miró en silencio. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos bastó. Esa noche, cuando cerraron el café, él la encontró sentada en el banco frente a la ventana. Clara, murmuró, nunca supe pedir perdón, pero si alguna vez te hice sentir invisible, quiero que sepas que ya no lo soy, interrumpió ella. No hubo besos, ni promesas, solo un gesto en Julián. Colocó sobre la mesa la vieja taza, ahora restaurada, sin grietas. La arreglé. No podía dejarla rota. Ella la tocó con los dedos, sintiendo el calor suave del cerámico. Quizás eso somos, dijo. Tazas rotas que aún pueden servir café. Él sonrió afuera. La nieve seguía cayendo, cubriendo el ruido del mundo. Dentro, solo quedaban ellos, el aroma del café y una paz nueva que, sin decirlo, los abrazaba. El invierno comenzó a rendirse ante la promesa de la primavera. Los días eran un poco más largos, y el sol entraba tímido por las ventanas del café. Julián había aprendido a moler café, a limpiar mesas, incluso a sonreír sin miedo. Pero detrás de esa rutina había algo más, una idea que lo mantenía despierto por las noches. Una mañana, mientras Clara contaba las monedas del día anterior, él colocó un cuaderno sobre el mostrador. ¿Qué es eso?, preguntó ella. ¿Un plan?, respondió con una sonrisa. He estado haciendo cálculos con lo que quedó del reloj de oro. Puedo comenzar algo pequeño. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Vas a volver al mundo de los negocios? Sí, pero no al mismo. Esta vez no habrá trajes caros ni socios invisibles. Solo trabajo, honestidad y café. Ella rió suavemente. ¿Café? Cian, quiero abrir un pequeño tostador. Comprar granos directamente de los agricultores. Venderlos sin intermediarios. Enseñar a la gente lo que realmente vale una taza bien hecha. Clara bajó la mirada. Suena hermoso, pero necesitarás ayuda. Por eso estás, Tun. El silencio que siguió fue cálido, casi íntimo. Julián extendió el cuaderno, lleno de dibujos, números, ideas. Clara lo observó detenidamente, pasando las páginas con los dedos manchados de café. Había anotaciones cuidadosas, fórmulas de sabor, frases como cada aroma cuenta una historia. Esto no es solo un negocio, dijo ella. Es un comienzo, es lo único que sé hacer. A comenzar de nuevo. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos. Ella lo ayudaba a organizar contactos, preparar muestras, buscar proveedores. Julián, con su experiencia, sabía moverse en el mercado. Pero era diferente. Ahora su ambición no tenía prisa. Su voz no tenía dureza. Había aprendido a escuchar, a compartir decisiones. Los primeros días fueron difíciles. No tenían local, apenas una máquina usada y una pequeña tostadora que hacía más ruido que resultados. Pero el aroma del café, recién tostado, comenzó a atraer gente. Primero vecinos, luego dueños de cafeterías y finalmente inversores. Clara se encargaba de los pedidos y de la parte estética, etiquetas, nombres, aromas. Julián la escuchaba como si cada palabra suya fuera una brújula. Tú entiendes de emociones, le dijo una vez. ¿Yo solo de números? Entonces haremos una buena mezcla, respondió ella. El negocio creció más rápido de lo que esperaban. En 3 meses, el pequeño tostador se transformó en una marca local conocida. Molino del Norte en Julián
Rechazó varias ofertas de compra. No quería repetir el pasado. No venderé mi alma otra vez, le dijo a Clara una noche. Mientras cerraban la oficina, ella lo miró a través del reflejo del vidrio. Tu alma no está en venta, pero tu corazón puede que ya lo hayas entregado. Él sonrió, sin responder. Una tarde, un periodista lo entrevistó. El titular del día siguiente decía en El Empresario que cayó del poder y volvió con las manos limpias. Cuando Clara leyó el artículo, lo encontró sentado en el café, con el periódico doblado frente a él. ¿Te molesta?, preguntó ella. No antes temía las palabras, ahora solo temo perder lo que realmente importa. Ella se acercó. ¿Y qué es lo que realmente importa? Esto, dijo, señalando la taza entre sus manos. Compartirla contigo. El aroma del café, recién hecho, llenó el aire. Afuera, la ciudad vibraba con el movimiento del día. Dentro, el tiempo parecía suspenderse. A los meses pasaron. Molino del Norte creció. Abrieron una pequeña fábrica y contrataron a varios empleados. Julián trabajaba al lado de ellos, sin diferencia de jerarquías. Clara organizaba talleres sobre aromas, enseñaba a jóvenes baristas, sonreía con una luz nueva. Una noche, después de una jornada larga, Julián la encontró regando las plantas del balcón. «No te cansas nunca», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «El café no crece sin cuidado, ni yo», susurró él. En ella se giró, sorprendida. Julián tenía las manos manchadas de café, el cabello despeinado y una mirada tranquila. «Clara», murmuró, «no sé qué somos, pero sé que sin ti nada de esto habría tenido sentido». «No tienes que saberlo todo», respondió ella. «A veces, solo hay que sentir». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. En la mesa, 2 tazas humeaban. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo compartieron el silencio, el aroma, el calor del momento. Cuando el reloj marcó la medianoche, Julián tomó su mano. No hubo declaración, ni promesa, ni palabras grandiosas. Solo un gesto sincero en el Rose de 2 personas que habían aprendido que el amor no siempre llega con ruido, sino con calma. Afuera, las luces de la ciudad titilaban. Dentro, el futuro comenzaba a tener el sabor perfecto de un café recién hecho. Un artículo en la revista económica más importante del país describía a Molino del Norte como el renacer del café artesanal. Julián apareció en la portada, sonriendo con una taza en la mano, sin trajes ni poses. El texto hablaba de superación, de humildad, de segundas oportunidades. Esa mañana, el teléfono del café no dejó de sonar. Nuevos pedidos, felicitaciones, entrevistas. Clara observaba el movimiento con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que la calma, antes de una tormenta, suele parecer felicidad. Y no se equivocó. Una tarde, mientras organizaba los frascos de granos, una mujer elegante entró en el café. Llevaba un abrigo blanco, gafas oscuras y ese tipo de perfume que parece ocupar todo el aire. ¿Está Julián?, preguntó, con una voz segura, conocida. Clara sintió un nudo en el estómago. No necesitó preguntar quién era. ¿Quién la busca? Su esposa. El silencio pesó como un golpe. Julián salió de la trastienda, sorprendido. Por un instante, el tiempo retrocedió en el pasado con su brillo, y su sombra estaba frente a él. «Laura», dijo, apenas audible. «Tenía que verte», respondió ella. Leí el artículo, no podía creerlo. «Has cambiado tanto». Clara apartó la mirada. No quería escuchar, pero no podía irse. «No pensé que volverías», dijo Julián, tenso. «Fui una idiota. Tenía miedo. Cuando todo se derrumbó, no supe quedarme. Pero ahora veo que sigue siendo el hombre que amé». Clara bajó la vista, disimulando el temblor de sus manos. El aroma del café parecía haberse enfriado. «No lo soy», respondió Julián, con voz baja pero firme. «Ese hombre ya no existe». Laura dio un paso hacia él. «Podemos empezar de nuevo. Tengo contactos. Podemos expandir tu marca, recuperar lo perdido». Julián la observó con serenidad. Ya no había rencor,
Solo distancia. No me interesa el dinero, Laura, ni el pasado. Vine a perderlo todo para entender qué vale de verdad. Ella lo miró, desconcertada. ¿Y qué vale ahora? Él miró hacia el mostrador, donde Clara fingía ordenar tazas, para no llorar. El silencio fue tan profundo que se oyeron las cucharitas chocar contra la porcelana. Laura apretó el bolso, herida en su orgullo. No vas a cambiarme por una camarera. No te estoy cambiando por nadie. Solo elegí a quien nunca me cambió por nada. La mujer se giró, con la dignidad rota, y salió sin decir más. El perfume que dejó atrás se mezcló con el olor del café tostado, y el temblor en el pecho de Clara en Julián se acercó despacio. Lo siento, no tienes que disculparte, susurró ella. Es tu historia, Eran, ya no. Sus miradas se encontraron. No había culpa, solo verdad. Julián tomó su mano, tibia, temblorosa. No te imaginas cuánto esperé este momento, dijo él. ¿Cuál momento? El de poder amar sin miedo. Esa noche, el café cerró más temprano. La ciudad respiraba un aire tibio de verano, con olor a lluvia que aún no caía. En el piso superior, la luz tenue de la lámpara dibujaba sombras suaves sobre las paredes. Clara se acercó a la ventana, el corazón latiendo con fuerza. Julián se aproximó detrás, en silencio. El sonido de su respiración llenó el espacio entre ambos. Dime que no estoy soñando, susurró él. No lo estás, respondió ella, girándose despacio. Sus miradas se encontraron como dos promesas que al fin se cumplían. Julián acarició su rostro con la delicadeza de quien teme romper algo sagrado. Los dedos de ella buscaron su cuello, temblorosos. El aire se volvió más denso, más cálido. La lluvia empezó a caer. Las gotas repicaban en el tejado, marcando el ritmo de una noche que parecía fuera del tiempo. No hubo prisa, solo gestos, respiraciones, el roce suave de pieles que decían más que las palabras. El mundo quedó afuera, a la ciudad, el pasado, los miedos. Dentro solo existía la certeza de haber sobrevivido. Horas después, cuando el amanecer los encontró, Clara dormía con la cabeza sobre su pecho. Julián le acariciaba el cabello en silencio, mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana. Gracias, susurró él, por quedarte cuando todos se fueron. Ella sonrió medio dormida. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Abajo, el café despertaba con olor a café fresco y pan caliente. Sobre el mostrador, 2 tazas esperaban. Era el primer día del resto de sus vidas. Y por primera vez, ambos entendieron que el amor no se trata de promesas, sino de presencia.